Regina Confessorum, ora pro nobis. Reina de los confesores, ora pro nobis. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación, meditación sobre las letanías de la Virgen Madre. Reina de los confesores, ¿qué significa esto? En el lenguaje litúrgico de la Iglesia se llaman confesores a todos los santos canonizados que no fueron mártires, es decir, que no murieron de muerte violenta, llevaron vida cristiana, confesaron su fe, predicaron su fe, vivieron su fe, dieron testimonio de su fe, pero no murieron martirizados, asesinados. Por eso se llaman confesores. Confesores, dijimos, son todos los cristianos que han profesan públicamente la fe en Jesucristo y por ella están prontos a dar la vida. Confiesan la fe por su testimonio de vida cristiana, no se esconden de vivir, actuar, hablar, mostrarse cristianos, seguidores de Cristo. Los mártires, dijimos, son las personas que padecen muerte por amor de Cristo y en defensa de la fe y de la religión. Mueren en defensa de la fe y de la religión católica. Nadie es mártir en una iglesia falsa. El demonio puede impulsar a ser terco, pero el martirio es únicamente en la iglesia verdadera. Es necesaria una gracia especial de Dios para soportar el martirio. Sin embargo, no se requiere menos gracia de Dios para sobrellevar una heroica santidad en la vida sin el martirio. Entonces los dos reciben ayuda, gracia de Dios. El mérito que se alcanza en el martirio es de ordinario en muy breve tiempo, y para obtener méritos en el martirio requiere un tiempo bastante largo. El martirio, perfecto acto de amor y de fortaleza, suple las demás virtudes que podrían faltar o podrían ser imperfectas. En cambio, fuera del martirio se necesita mayor perfección de las virtudes teologales y morales. Esto se consigue a través de una vida entera de lucha contra el pecado, contra el mal, y un sacrificio continuo, abnegación continua. De tal manera que la vida de un santo puede llamarse un continuo martirio. Los santos confesores tuvieron que superar toda clase de dificultades y practicar las virtudes a un grado heroico. María es la primera, la más perfecta y la más santa de todos esos héroes de virtud y santidad, y por eso la proclama la Iglesia también reina de los confesores. Continuamos nuestra meditación, que pues da un poco más eso de qué es confesor. María, reina de los confesores, porque se señaló en la virtud de la templanza y todas las virtudes, porque a todos les aventajó en santidad, porque se les adelantó también en confesar y seguir Jesucristo. Es reina de los confesores, por lo que estos de ella recibieron y por el amor con que la amaron. También es reina de todos los religiosos y religiosas. Hemos dicho que la Iglesia llama confesor al que tuvo una vida templada y sin mancha y se señaló en otras virtudes, al que procuró no apartarse jamás de las enseñanzas de Jesucristo, nuestro divino Maestro, sino señalarse en toda santidad según aquella recomendación de San Pedro a los primeros cristianos, primera epístola 2, 11, 12. Os ruego, carísimos, que como peregrinos y advenizos os abstengáis de los apetitos carnales que combaten contra el alma y observáis entre los gentiles y los paganos una conducta ejemplar, a fin de que en lo mismo porque os afrentan como malhechores, considerando vuestras buenas obras, glorifican a Dios en el día de la visitación. Entonces aquí San Pedro pide a los cristianos de vivir una vida cristiana, una vida de virtud, una vida de buen ejemplo,
para que los paganos no nos acusan de nada que malo, y que nuestro ejemplo los ayude a recibir la fe cuando Dios toque su voluntad, su inteligencia. San Jerónimo llama confesor al que de palabra confiesa la fe de Cristo y con las obras comprueba las palabras. Muy interesante San Jerónimo, como siempre. Es confesor al que de palabra confiesa de Jesucristo y con las obras comprueba las palabras. Las obras deben dar prueba de las palabras. Si no hay obras, las palabras no sirven para nada. Los santos confesores tuvieron a mucha honra confesarse discípulos de Jesucristo y fieles servidores suyos ante los enemigos de su nombre y aun con peligro de su propia vida. Y porque confiaban en aquella palabra de Cristo, a todo el que me confesare delante de los hombres, y yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a todo el que me negare delante de los hombres, y yo le negaré también delante de mi Padre que está en los cielos. San Mateo 10, 32, 33. Entonces, queridos hermanos, si nos decimos cristianos, si nos decimos católicos, tenemos que dar el ejemplo. Un católico no va a discotecas, un católico no va a bares, un católico no va a lugares de pecado, de escándalo, de borrachera. Un católico no va a hacer negocios sucios y falsos e injustos. Una católica no va a vestirse como una mujer pagana, vanidosa, que enseña su cuerpo para atraer las miradas y finalmente hacer pecar a la gente. Uno es católico, pero decirse católico y no confesar a Cristo y su evangelio, su moral, sus enseñanzas, es contradicción. Pero ahora en esto estamos, debido a la decadencia universal de la sociedad descristianizada y de la iglesia infiltrada por comportamientos de la tele, de ateos, de anticristianos. Debemos confesar a Cristo con las palabras y con las obras. Según la liturgia, es confesor el que supo emplear bien los talentos de naturaleza y gracia adquirir otros nuevos, por lo que mereció escuchar aquellas dulces palabras de su Señor: muy bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te constituiré sobre lo mucho, entra el gozo de tu Señor. San Mateo 25, 21. Entonces, queridos hermanos, tenemos que dar el ejemplo y vivir nuestra fe cristiana, y eso debemos inculcar a los niños. Un niño católico, una niña católica no se comporta como los paganos. Debemos saber que somos diferentes, fuimos ungidos, fuimos consagrados a Dios y hemos hecho un pacto con Cristo. Debemos confesar nuestra fe donde quiera que estemos. María es reina de los confesores porque se señaló en la virtud. Fue providencia de Dios que, así como la primera mujer Eva cayó en el pecado de la intemperancia, así María, la segunda Eva, que nos había de salvar, dándonos a Cristo Salvador, brilló de una manera excelente en toda templanza. La templanza, sabemos, es la virtud que modera los apetitos del gusto y del tacto, del comer y dormir y placer. Esta virtud no podía faltar en María, que había de concebir, amamantar, abrazar y besar al que es la fuente de toda pureza y santidad, Jesucristo Dios encarnado. No podía faltar en María, que vivió siempre en toda pobreza y frugalidad, como se desprende del relato evangélico, y tenía otros deleites espirituales inmensamente superiores a los del cuerpo. Consiste también la templanza en la honestidad, que es como el estado de honor, el honor que se debe a la virtud, y porque brilló la Virgen en todas las virtudes, había de señalarse también por su honestidad. María es reina de los confesores porque a todos los aventajó en santidad. Entre todos los seguidores de María, entre todos los seguidores de Cristo, nadie igualó jamás a esta Virgen divina en la práctica de todas las virtudes que pueden caracterizar a un alma santa y hacer de su vida
como una elocuente predicación del Evangelio. En ella brillaron todas en el más alto grado: la pureza, la modestia, la humildad, la dulzura, el desprendimiento de las cosas terrenas, la pobreza, la obediencia, la piedad, el amor ardiente a Dios y la caridad inagotable para con el prójimo, el celo ardiente por la gloria del Altísimo, la perfecta sumisión a su voluntad adorable y el abandono absoluto en su providencia, la paciencia a toda prueba y a todos los otros dones preciosos que reclaman un rango eminente en el cielo. Por eso la llamó San Pedro Crisólogo vivo conjunto de todos los tesoros de santidad, y San Juan Damasceno la llama santuario de todas las virtudes. María es santuario de todas las virtudes. Queridos hermanos, ella supera a todos los santos, dijimos, en las virtudes, por la pureza, la modestia. Una mujer cristiana que se dice hija de María, hija de Dios, que pretende ser católica, no va a hacerse discípula de unas perdidas maestras de vicios y pecados, instrumentos de Lucifer. Las telenovelas, todas estas pobres muchachas, mujeres que muestran en las telenovelas, en las series, en los anuncios, son instrumentos de perdición, hermanos. Cuidado. Una mujer católica que se dice cristiana y mariana debe resplandecer en la modestia, en la pureza, en la humildad, en la dulzura, el desprendimiento de las cosas terrenas, en la pobreza, la obediencia, la piedad, el amor ardiente a Dios y la caridad inagotable para con el prójimo. ¿Qué ejemplo dan todas estas pobres muchachas, mujeres compradas? De hecho, se alquilan precisamente para jugar un papel en estas películas. Por lo tanto, como cristianos, como católicos, debemos rechazar de nuestra casa estas cosas. Una familia católica no debería tener la tele, o al menos no mirarla, o no mirar lo que es profano, anticristiano. ¿Qué podemos decir? 98% de lo que pone en la tele, bien, es antievangelio, es anticristiano. Menosprecia los mandamientos de Dios y de la Iglesia y da mal ejemplo. Por eso nadie puede decirse realmente cristiano si pasa su tiempo mirando estas cosas. María es santuario de todas las virtudes, y para que crezcamos en virtud necesitamos conocer el Evangelio, necesitamos leer, meditar el Evangelio, leer, meditar el catecismo, que es la crema, síntesis de la palabra de Dios, del Evangelio, de la Biblia, de tradición apostólica. Debemos leer vida de santos que fueron los auténticos discípulos y campeones de Cristo. Y si hacemos esto, entonces podemos nosotros también decirnos confesores de la fe y merecer esta palabra de Cristo. Muy bien, siervo bueno fiel, has sido fiel en lo poco, te constituiré sobre lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. San Mateo 25, 21. También María es reina de los confesores porque se adelantó en confesar y seguir a Jesucristo. Nadie le confesó como María, nadie le fue tan fiel, aunque tuvo que pasar por todas las situaciones más penosas de la vida mortal de su Hijo y por todas las persecuciones de que fue objeto. Es que su corazón estaba abrasado en un fuego de amor divino verdaderamente incomparable. María, de pie junto a la cruz de su Hijo, no había de ser mezclada en los sentimientos de odio de sus enemigos y en los ultrajes que le dirigían. Sin embargo, aunque todos los apóstoles, a excepción de Juan, le abandonaron, y aunque Pedro por 3 veces y con juramento dijo que no lo conocía, María, en presencia de los judíos enfurecidos y de los verdugos cubiertos de la sangre de su Hijo, desplegó el heroísmo de su alma verdaderamente grande y rodeó a la víctima sagrada de todo su amor y adoración. No, María no se avergonzó de su Hijo. Supo muy bien pisotear todos los respetos humanos y desafiar con su digna presencia al pie de la cruz
los desprecios e insultos de sus enemigos. Nadie como ella le confesó delante de los hombres y merece por esto, con toda razón, el glorioso título de reina de los confesores. Nosotros también, queridos hermanos, no debemos tener respeto humano. No hay nada tan indigno por un disque católico que tiene respeto humano, que tiene miedo de mostrarse cristiano o católico frente a 4 gusanillos indecentes de pecado mortal. Sí, Señor, soy católico, apostólico, romano y mariano. ¿Y tienes algo que añadir? No, Señor, disculpe, dirá al otro, mis respetos. María pisoteó todos los respetos humanos y desafió todas las burlas y odios de los enemigos y estuvo delante de la cruz mostrándose quién es la madre del Salvador del mundo. Por eso nunca debemos tener miedo de decirnos o mostrarnos lo que somos cristianos, hijos de Dios y de María. En la charla siguiente veremos cómo María, reina de los confesores, les da fuerza, además del ejemplo, los asiste en su manifestación, protesta de fe católica.